días, mis profes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz fin de semana para todos. Vamos a dar inicio al segundo encuentro de lo que es la asignatura de currículo, conjuntamente con todos los estudiantes. Actualmente tengo en una nómina de 38. Eh, en la última clase vimos lo que era el plan de evaluación, conjuntamente con lo que íbamos a desarrollar. Este segundo encuentro y quedaría un último encuentro donde vamos a una de las asignaciones. Eh, lo que pasa es que esta asignatura, pues, muchos aspectos de lo que vamos a tratar el día de hoy. La síntesis de lo que vimos, ¿verdad? Lo que hicimos en la primera clase fue hablar de una definición de lo que eran esos perfiles que contribuyen a la formación e integralidad cultural, social, para colocarlo en práctica, ¿sí? Que existían elementos que conformaban el currículo, entre los cuales encontramos estrategias didácticas, la estrategia de 4 procesos que se enfocaban dentro de lo que era el currículo, que era primero el diseño, segundo la evaluación curricular, y que esa evaluación era continua y por eso iba a actuar. Y que ese currículo estaba orientado a la filosofía, la sociocultura, la sociología, la que nos permitía trabajar o desarrollar nuestra currícula de acuerdo al nivel en el cual estábamos iniciando. ¿Ok? Otro de los aspectos de los que hablamos del plan de evaluación que quedó bien conformado. Usted ya tiene el material de apoyo, sin embargo, de apoyo para que estuvieran claros de cuál era el proceso de evaluación y que existe mucho más del mismo para dar inicio a las actividades a la calidad de la educación. Y hablamos de dos aspectos, que era la educacional, fuera parte o se enfocara, ¿por qué hablamos de calidad de la educación? Porque ahí está el diseño curricular. Y esa derecha otra es la izquierda. Primero, el de la izquierda, que era la demanda, sí, de la labor que debía asumir el estudiante de aprendizaje que iba hacia las necesidades de ese alumno. ¿Ok? Y a ofrecer la institución, que eran docentes con capacidad de docentes profesiográficos, es decir, con vocación, sentido de pertinencia. Y una vez que teníamos profesiografía, podemos desarrollar los contenidos de enseñanza que fueran pertinentes al estudiante. Esos docentes para ser profesiográficos, materiales y infraestructura adecuada para lograr un proceso de CN, las políticas educativas de cada país. Una de las líneas gruesas o a nivel internacional la emanaba la UNESCO y cada país las adaptaba de acuerdo a su realidad contextual y de acuerdo y se adaptaba de acuerdo a ello para poder una vez llegar al actor que se encargaba de administrarlas a través de políticas educativas establecidas y era el ente rector, el MEN, que era el Ministerio de Educación Nacional, y lo enviaba directamente a las diferentes dependencias municipales de desarrollar. Teníamos que estar claros los tipos de currículo, que eso lo vamos a hablar el día de hoy, lo que era la definición del currículo, ¿sí? Y que en la definición del currículo estaba lo que era, hablábamos que currículo se enfocaba en dos aspectos. Primero, las políticas educativas, que yo lo había explicado, de dónde emergían, que están contempladas muy claras en la Constitución Nacional, en las leyes, ¿sí? En la ley de educación y en las diferentes resoluciones o leyes que estableciera el ente rector. Y también se establecía a través del proyecto educativo nacional, que era el plan de la nación, que establecía qué es lo que ella pretendía y que debía estar bien claro y contemplado en el currículo que estábamos desarrollando. Y de ahí sacamos la definición de lo que era currículo, que es la de lo que delinea orienta la formación de la práctica social y productiva y proactiva. Es decir, que era de qué perfil o qué estudiante o qué íbamos a egresar como el ciudadano que actualmente se exige. ¿Ok? Aparte, hablamos también de que ese currículo, ese perfil profesional para desarrollarlo, estaba fundamentado a través de basamentos, fuentes o factores, que fue los tipos de fundamentos que hablábamos, que entre los cuales encontramos el fundamento filosófico, el fundamento sociocultural, el fundamento epistemológico, el fundamento psicológico, pedagógico y otros. Y que una vez que ya teníamos toda esa estructura de lo que eran esos fundamentos, más los contenidos, más las estrategias, más las competencias y los objetivos y los perfiles, ahí sí llegaba a la institución ese currículo y ese currículo lo deberíamos aplicar dentro de nuestra institución educativa, pero siempre focalizada hacia lo que era la misión y la visión que tenía contemplada la institución educativa y que esa misión y esa visión también estaban apegadas a las políticas educativas y al proyecto educativo nacional. Pero que la misión, cuando estaba estructurada dentro de nuestra institución, debería estar más que todo enfocada hacia el compromiso ciudadano, el compromiso de formación ciudadana entre lo que es administrar la planificación, el capital intelectual, la autogestión y tomas de decisiones. Y la visión iba más hacia lo que era la calidad instruccional, donde debería estar enfocada los valores,
tácticas y estrategias metodológicas, la emancipación de la educación y la participación e interacción. Y que esas dos, lo que era la visión y la misión, nos iba a llevar a la innovación curricular, tomando como fundamento el currículo preestablecido. Bien, ese fue el resumen de lo que hicimos en la primera actividad, en el primer encuentro. Y de allí partimos a lo que era nuestra siguiente lámina. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mis profes? No, ¿Alguna señor pregunta? maestro, todo muy bien, todo muy Muy claro hasta el bien, momento. muy bien, mi Muy No, profe. buen día. señor. Claro, muchas gracias. Ese era el recuento de esa clase. La idea es que interaccionemos hoy, vamos a ir hablando poco a poco de lo que es las actividades que vamos a desarrollar, porque yo quiero hablar de los tipos de currículo, vamos a hablar de las diferentes concepciones del currículo que son tan necesarias y que ustedes van a evidenciar desde qué punto de vista se está viendo el currículo actual, ¿sí? Y ahí lo vamos a discutir plenamente. Pero antes que todo, vamos a hablar de lo que es, ya observan la lámina, ¿verdad que sí? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, vamos a hablar actualmente de lo curricular, ¿sí? Y dónde se enfoca la teoría curricular. Para llegar a lo que observan en esta lámina, traté de ser la mayor síntesis, esto lo tomé de una adaptación. La teoría curricular primero tiene que enfocarse en las políticas del Estado. Voy de sentido de lo más externo al Estado y para dirigir lo que son las políticas educativas a través del diseño curricular. Una vez que yo inserto y respondo hacia esas políticas educativas, es cuando yo ya creo el sistema curricular. Ese sistema curricular es de acuerdo al nivel educativo en el cual, pero hay un diseño curricular que es el que llega a cada uno de nosotros, se encuentra dividido en dos partes. Uno, que es el estático, y dos, que es el dinámico, si ustedes observan en el cuadro central. El estático es el que plantea los objetivos y los contenidos. Aunque hoy, en el siglo XXI, yo visualizo lo tomo como Oscar Cárdenas, ¿sí? Que ese objetivo o ese contenido es también dinámico. Y más que todo por el desarrollo tecnológico, la evolución cultural y social que estamos teniendo vertiginosamente en este siglo. Y sí me mantengo en el dinámico, ¿por qué? Porque las estrategias, la metodología, las actividades y los recursos se adaptan de acuerdo al contexto en el cual está trabajando o en el cual está sumergido el estudiante y en el cual está trabajando el docente, para poder adaptar esas estrategias, esas metodologías, esas actividades, esos recursos, de acuerdo al contexto en el cual están emergiendo en ese momento. Y por eso es que hablo que es dinámico los contenidos, porque va evolucionando con tanto descubrimiento y con tanta evolución de tantos procesos. Vean que actualmente salimos una pandemia, luego vino la pospandemia y actualmente tomamos más medidas de, de prevención ante lo que pueda ocurrirnos a futuro. Esta pandemia pues nos dejó marcado y la pospandemia también nos ha dejado marcado. Entonces ahí es cuando visualizamos que los contenidos en alguna manera se transformaron en dinámicos, porque se fueron adaptando de acuerdo a la realidad contextual y de acuerdo a la evolución de lo que estábamos teniendo. Bien, una vez que tenemos ese diseño curricular, cuando lo aplicamos, es cuando nos vamos a la construcción ideológica y a la emancipación de esa educación. Esa construcción ideológica nos permite formar el futuro ciudadano, ¿sí? Y a emanciparlo de acuerdo a la realidad en la cual está viviendo actualmente. Pero aparte de eso, ese sistema o ese diseño curricular va a ser permeable. ¿Por qué? A las influencias del entorno, lo que yo decía, hay que adaptarse de acuerdo al contexto en el cual estamos trabajando para adaptar ese diseño curricular y de alguna manera cumplir con las políticas que nos exige el Estado, que están emanadas dentro de nuestra Carta Magna, y es formar a ese ciudadano óptimo, ¿sí? Con las condiciones y exigencias que tiene nuestra sociedad actual. No está para nada separado, que eso también depende del sistema ideológico. Ahora, si ustedes lo toman, esa teoría curricular desde la parte central a la parte externa, podemos hablar que el diseño curricular, ¿sí? En la manera de conceptualización, se enfoca hacia la construcción ideológica y que ese diseño curricular, ¿sí? Va a estar acorde
y va a ser permeable a las influencias del contexto en el cual se está aplicando. Y que ese diseño curricular va a estar enfocado de acuerdo al sistema curricular y que va a dar respuesta a las políticas educativas de acuerdo a la política del Estado y al aparato ideológico que el Estado me exige y de acuerdo al sistema educativo. Ya por ahí pueden ver una definición de lo que es el sistema curricular, el sistema de la teoría del diseño curricular. Bien, por ahora vamos a hacer una pregunta para que me aclare si estamos claros. Arnold Barreto, ¿qué opinas? Y deme alguna referencia de lo que te acabo de hablar en esta lámina. Arnold. No, estoy aquí comprendiendo todo lo que usted está diciendo sobre el currículo. Eh, Ajá. ¿Qué Siempre la opinas tú de, política. qué opina Ah, usted de lo que es el currículo estático y dinámico? bueno, estático y el dinámico. Ajá. Bueno, siempre, como su palabra dice, estático, es que no siempre son los mismos, siempre son encaminados a lo que dice el Ministerio de Educación exactamente. Y dinámico ya sería la parte metodológica, cómo va a implementar ese currículo, qué estrategia, qué actividades puede uno hacerlo, porque ahí sí eh, ya es algo personal del docente, qué estrategia va a utilizar. Ok, mi profe, una pregunta. ¿Qué nivel de educación trabaja usted? Yo Sí. estoy dando bachillerato. Ok, eh, a nosotros nos da los contenidos, por lo menos yo soy de educación religiosa y los ajá, contenidos me pagan la Comisión Episcopal de Colombia. claro. Eh, y uno es el que, bueno, eso es estático, sus Ujú. estándares, todos los contenidos. Eso es muy bien. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que uno las estrategias, lo dinámico, ya eso lo hace el docente, ya busca la forma cómo llevar ese contenido a los estudiantes. Ajá, mi profe. ¿Y usted no ve que también el contenido a veces cambia de acuerdo a la necesidad contextual del estudiante o a lo que Sí, sí, evidencia actualmente sí, a través de los medios de comunicación? sí, sí, exactamente, pero eh, acá, acá siempre nos dicen, bueno, esto es lo que se tiene que dar. Y también existe el currículo nulo. Es ahí donde uno decide, bueno, este sí para mi contexto, Ajá, que es un este tipo no. de currículo. Muy Ah, un bien, mi profe. tipo de currículo. Ujú. Exactamente. Y ¿Qué? de ahí es que uno comienza bueno, también puede ser dinámico por eso, porque uno decide qué es lo que va a dar en sí en la institución. Pero Claro. es estático porque son contenidos que nos dice la Convención Episcopal de Colombia, qué es lo que debemos dar en cada grado. Por lo menos en sexto, yo doy la persona humana. Y desde ahí comienzo a dar sobre esos derechos humanos, que dice la religión eh, hinduista, budista y todas las Ujú, religiones sobre la persona humana. Y ahí ujú. comienza uno a jugar con las estrategias, que es la parte dinámica, los recursos y las actividades. ¿Cómo llevar ese contenido al estudiante? Muy bien, mi profe. Usted, Arnold, pues me acaba de inducir a hablar de lo que son las concepciones del currículo. Tomen nota, porque eso es muy bueno que estemos claros en lo que es las concepciones del currículo, porque no lo tengo en una lámina, pero usted me está llevando a conversar sobre eso. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en tres concepciones del currículo para que usted lo visualice. De acuerdo a esta lámina, por ahí podemos hacer una definición del currículo.
Pero yo para hacer la definición del currículo, primero tengo que hablar de lo que son las concepciones del currículo, como me está hablando Arnold, ¿ok? Y cada uno de estos vamos a hablar. Vamos a enfocarnos en tres concepciones. Una, la primera concepción es el currículo concebido como un conjunto de asignaturas o cursos que vamos a desarrollar. Esa es la primera concepción y ustedes me van a decir en cuál de las tres concepciones están enfocados. Dos, cuando concebimos el currículo como un conjunto de experiencias. Esa es la segunda concepción. Y tres, cuando concebimos el currículo como un conjunto o como un sistema integral. ¿Sí? Entonces tenemos tres concepciones. Primero, el currículo concebido como un conjunto de cursos o asignaturas. El segundo es como el currículo concebido como un conjunto de experiencias. Y el tercero, el currículo concebido como un sistema. Bien. Lo que usted me habló ahorita, yo lo enfoco como el currículo concebido o lo visualizan ustedes como un conjunto de cursos o asignaturas. Y el currículo actual del siglo XXI no es eso. ¿Sí? Este currículo fue concebido, fue en la Edad Media y hasta la mitad del siglo XIX. Y muchas personas aún en el siglo XXI siguen aplicando en la actualidad de esta manera el currículo. Lo conciben como un conjunto de asignaturas, como una estructura fija y de asignaturas en la cual yo voy desarrollando. Y lo visualizan como un sinónimo de plan o programa. Y el docente lo tomaba, ese conjunto de asignaturas lo desarrollaba, pero era hasta ahí. Y se enfocaba claramente en los contenidos y la estrategia era la misma y la actividad era la misma. Es allí cuando se concibe, muchos docentes actuales conciben el currículo actual como ese conjunto. No van aún más allá. ¿Qué buscamos con esta asignatura del currículo y ustedes como futuros doctores en humanidades, mención, educación? Que ustedes deben estar claros que el currículo no se enfoca en esa solamente, que deben ir aún más allá de lo que es la humanización de ese currículo y que debemos enfocarnos aún más en los fundamentos que nos va a poder proyectar y orientar el currículo actual. ¿Ok? Entonces, muchos docentes, y ustedes lo están ahorita imaginando, muchos compañeros de trabajo todavía siguen enfocados así, que el currículo es eso. No es eso. ¿Ok? Actualmente no. Fue hasta el siglo XIX, hasta mitad del siglo XIX, esa concepción que se tenía. Hay otra concepción que se llama el currículo concebido como un conjunto de experiencias. ¿Sí? ¿Qué era eso? Era cuando se buscaba que ese conjunto de experiencias o esa concepción surgió en los últimos años, entre finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, donde tomamos todavía la concepción del currículo como basada en la experiencia de lo que vivía el estudiante. Y en lo que vivía el estudiante lo contextualizábamos de acuerdo y lo enfocamos directamente entre el proceso educativo para desarrollar nuestros contenidos y adaptar nuestras estrategias y metodologías, actividades y recursos de acuerdo a esa experiencia con la cual venía el estudiante. Y esa experiencia se programaba para lograr el objetivo que se pretendía o el objetivo deseado. Se precisaban qué tipos de cambios se quería lograr. Eran objetivos y competencias. Son objetivos y competencias. ¿Sí? Porque ahorita me van a decir si todavía seguimos o no. Y se exigía necesariamente la relación directa o indirecta entre el sujeto y el ambiente, es decir, a través de lo que nosotros podíamos evidenciar a través de la observación. Y eso nos llevaba a unos enfoques en los cuales nos permitía dar una definición de ese currículo como un conjunto de experiencias, ya sea intencionadas o bien realizadas, para lograr tener el potencial para la reconstrucción de la experiencia humana. Vea cómo fue evolucionando la concepción, ¿sí? Primero,
como un conjunto de cursos de asignaturas que todavía muchos nos quedamos, luego lo tomamos como un conjunto de experiencias que surgió en los últimos años, ¿sí? Y que nos permitió hacer definiciones en el año 71, en el año 74, en ese último periodo de los años 70, 80 y 90, que nos permitió evidenciar y por qué no parte del inicio del siglo XXI. Posteriormente, se enfoca el currículo como un sistema, es concebido como un sistema. Es decir, que no es un solamente basarnos en las experiencias del estudiante y no solamente basarnos en los contenidos o los cursos de la asignatura, es que va más allá. Es un compromiso o es un proceso que interrelaciona a través de distintos procesos para lograr la formación del integral del educando. ¿Y qué debemos enfocarlo como un conjunto o como un sistema? ¿Por qué? Porque ahí aparecen muchos elementos, ¿sí? Que nos permiten establecer y formar ese estudiante, ese ciudadano que requiere nuestro país actual, nuestro siglo o el siglo XXI. Y por qué no los países contextuales o la globalización. Entonces, entre los elementos de lo que encontramos en el currículo visionado como un sistema, encontramos el perfil, que muchos de nosotros como docentes dejamos a una parte y no visualizamos cuál es el perfil que nos exigen. Cuando vamos a un currículo universitario, olvidamos el perfil que exige esa formación. De ejemplo, yo soy docente de matemática y como docente de matemática me asignan asignaturas en el área de formación del futuro licenciado en educación de matemática y también del futuro contador público. Entonces, el tratamiento de la estrategia, la actividad, el contenido puede ser el mismo, pero el momento cuando yo aplico la estrategia, yo no puedo aplicar la misma estrategia para formar a un educador o un docente en el área de matemática para formar a un contador. ¿Por qué? Porque primero tengo que basarme en lo que es el conjunto de experiencias que tenga el estudiante. Ese futuro contador quiere que usted le contextualice los contenidos del área de matemática de acuerdo a la realidad a la cual va a aplicarlo dentro de su función o dentro de su perfil profesional. Igualmente el docente de matemática que quiere formarse y que se está formando, cuando vea el mismo contenido, él quiere que le enfoquen de acuerdo a la contextualidad de cómo se va a aplicar en el contexto donde va a formar ese estudiante ese contenido y cómo va a ser aplicado dentro de ello. Vea lo que están de dos enfoques diferentes. Ejemplo, cuando desarrollamos contenidos integrales, otro. Estoy hablando de una sola área. Entonces, eso nos permite estructurar o hacer un diseño curricular y que nos permita hablar del plan curricular. Pero si yo, en ejemplo, el docente de educación inicial, que tengo docente de educación inicial, desconozco cuál es el perfil que me exige del niño cuando egresa, ¿sí? Formado de educación inicial para entrar a educación básica o educación primaria, yo debo estar claro de qué es el niño que me exige el estudiante de educación primaria y ese perfil debe estar contemplado dentro del diseño curricular de ese nivel de educación. Y ese nivel de educación me va a decir cómo quieren recibir el nivel de educación primaria, cómo quieren recibir de primaria diversificada y cómo quieren recibir a nivel universitario a ese estudiante y con qué características y cómo quiero que ese futuro profesional egrese de una universidad, pero vinculando cada una de las áreas de las asignaturas de acuerdo a la realidad. Es decir, hay una evolución de lo que es conjunto de asignaturas a conjunto de experiencias y posteriormente tomarlo de una manera actual como lo estamos enfocando, que es un sistema integrado que nos va a permitir fortalecer al futuro egresado. Pero no solamente el currículo toma como elemento el perfil, también debe tomar los objetivos que van a responder el para qué. La acción educativa señala la intencionalidad del proceso, enseñanza y aprendizaje, el qué, el cómo y el para qué y el cuándo enseñar, ¿sí? Y eso me va a permitir ir a ese proceso que es la implementación de ese currículo. Pero no solamente tomo los objetivos, debo ir también a los contenidos
y a las estrategias didácticas. Y los contenidos debo responder, lo que dije anteriormente cuando estoy en el perfil y el ejemplo del docente de matemáticas, cuando va a las diferentes áreas. No puedo desarrollar un contenido de matemática en educación inicial como lo voy a desarrollar en primaria. Y les voy a dar al final un ejemplo de una situación. Esos objetivos, esos contenidos deben responder en función a los objetivos, pero debo ir más allá de eso. Debo ir también a la experiencia que tiene mi estudiante para poder desarrollarlo, pero debo tener de mi conocimiento para desarrollar ese contenido mis fundamentos psicológicos, mis fundamentos lógicos y sociales y el carácter pedagógico de cómo lo voy a desarrollar o cómo lo voy a aplicar o cómo voy a desarrollar, y eso me va a permitir enfocarme claramente en mi estrategia didáctica que va a ser de acuerdo a la edad del estudiante para poder promoverlo de un nivel a otro. Es decir, que la estrategia que yo aplico en educación inicial es muy diferente a la que aplico en primaria, es muy diferente a la que aplico en el diversificado y es muy diferente a la que debo aplicar a nivel universitario. Primero, por el nivel de desarrollo del estudiante, la madurez, la edad. Yo no puedo tratar un estudiante universitario igual como trataría a un estudiante de primaria. Y ahí es cuando entran los modelos educativos y entre esos modelos encontramos el modelo andragógico. Este contenido, esta estrategia me va a permitir entrar a un proceso que se llama desarrollo curricular. Y es cuando yo aplico ya ese plan curricular una vez que ya establecí primero el diseño, luego la implementación y luego ese desarrollo, y que me lo va a permitir ese desarrollo curricular es aplicando los contenidos y la estrategia. Y por último, el elemento del currículo lo conformaría la evaluación, y es responder a cuáles son las técnicas y los instrumentos que voy a aplicar y el tipo y el nivel de evaluación que voy a aplicar durante el proceso de formación del estudiante. Recordando siempre que la evaluación va a ser continua y esa evaluación es continua y recordando que no estamos hoy en día en una evaluación, sino cuando se hace la evaluación no estamos valorando el rendimiento académico del estudiante, sino también nos estamos valorando nosotros de qué manera, si fue la manera más fácil, la más óptima, de llegarle al estudiante de una manera sistémica que le permitió asumir esos contenidos, no solamente de manera conceptual, sino también de manera procedimental, de aplicación y de actitudinal, actitudinal, de reto ante la sociedad y cómo lo va a enfocar. Es decir, hablaría de tres aspectos, que sería el concepto, el procedimiento y la actitud. Mente, cuerpo y espíritu, como lo hablaría yo a nivel estético. Entonces, encontramos que el currículo como un sistema enfoca 5 elementos: los perfiles, los objetivos, los contenidos, las estrategias didácticas y la evaluación. Y como proceso, indicaría primero, si yo lo enfoco como proceso, hablaría primero del diseño curricular, la implementación curricular, el desarrollo curricular y por último haría la evaluación curricular. Entonces, hoy en día, en el siglo XXI, tomamos el currículo como un sistema que nos va a permitir globalizar las dos concepciones anteriores. Primero, concibiéndolo como cursos de asignatura, pero también tomando las experiencias del estudiante que estamos formando y nos va a conllevar a ver que ese currículo es un proceso sistémico donde nos va a permitir estar claros, primero, reconocer cuál es el perfil que nos exige en el momento que estamos enfocados en la teoría curricular, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros contenidos, adaptarlos de acuerdo a la realidad de exigencia de nuestro estudiante con base a sus experiencias y esas estrategias didácticas, adaptarlas de acuerdo a las características del entorno para poder llevar a la evaluación a un nivel no solamente de valorar los conocimientos del estudiante, sino valorarnos nosotros si lo estamos ejecutando de una manera como debe ser, donde el estudiante concibe ese proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera óptima de acuerdo a la realidad. Entonces, el currículo hoy en día se tomaría como una concepción sistémica. ¿Ok? La profesora Juliana. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿Me puede decir de lo que estamos hablando, si estamos acorde y qué es lo que usted visualiza de sus compañeros o cómo usted visualiza
¿En qué nivel o qué concepción de currículo se Bueno, ubicaría usted? doctor, primeramente, pues bendecido sábado para todos. Y segundo, pues en lo particular, yo soy docente de educación inicial, en la cual, pues como usted bien lo menciona, tenemos dos currículums, ¿sí? Uno del 2005, perdón, y uno del 2007. En el del 2005, así como usted lo menciona, hay un perfil tanto del estudiante como del docente, ¿sí? Pero en este caso, pues nos enfocamos en el niño, en el cual lo cita textualmente que la labor es conjunta, interactiva, cooperativa y coordinada. ¿Para qué? Para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo a través de las concepciones del aprender a conocer, del aprender a hacer, el aprender a convivir, ya que forma un todo. Y hay que adecuar los currículos, no solamente dejarlos en papel, sino adaptarlos a las necesidades y a los tiempos en que estamos viviendo. Por ejemplo, no vamos a enseñarles a los niños que esta es la letra A de una manera nada más en papel, sino hacerla de manera simbólica que le produzca o que le siga llamando la atención para que, como les digo, se obtenga un aprendizaje significativo, buscar estrategias didácticas y estrategias innovadoras que llamen su atención, ¿ves? Pero lo que usted está mencionando es muy importante por eso y adecuarla a los momentos en que estamos viviendo. ¿Me oye? Sí, sí la oigo, profe Juliana. ¿Y en qué concepción se ubicaría usted entonces? Pues en la concepción, más que todo, yo digo que en la concepción del hacer del docente, o sea, ¿De de la experiencia? particular. Sí, señor, de la experiencia y no solamente de la experiencia que le llegue directamente de nosotros hacia el estudiante, porque la experiencia del docente dice mucho. Por ejemplo, la concepción mía no puede ser la misma concepción de una docente que tenga 20, 30 años de servicio, ¿sí? La idea es mejorar, adecuarnos a los tiempos y crecer y mejorar lo que haya que mejorar. Pero usted ha ubicado en su entorno algún estudiante algún docente que se ubique solamente en la concepción de ver el currículo como un conjunto de cursos de asignatura y solo se enfoca Sí, solamente a desarrollar contenidos. sí, señor, porque no los adecúa, o sea, simplemente cumplen con dar lo que está ahí, porque tienen que darlo, porque está ahí escrito, pero no lo adecúan a las necesidades, no se preocupan por formarse, por aprender, por actualizarse, porque hay que actualizarse a los tiempos en que estamos viviendo, ¿eh? Y no es el hecho de simplemente cumplir lo que dice ahí, sino adaptarlo y hacerlo, pues modificarlo acorde a las necesidades del estudiante. ¿Quién quiere participar? Muy bien, profe Juliana. Gracias. Profe, yo, Raquel Ciro, Calderón. Ciro Profe, y la otra persona es, ya, Ciro y Raquel luego, Calderón. ok, Y yo, luego Raquel Elena Calderón. Calderón. Ponce. Ok, Ciro, hábleme primeramente. Eh, Buenos días. Dígame, profe. Bueno, sí, entonces con respecto pues a lo que usted dice sobre el currículo Las de tres las concepciones. asignaturas, sí, de las asignaturas en donde hay un contenido, un plan de área con tiempos y está establecido ya, eso está establecido en un libro, en una cartilla. Entonces pues usted dice que eso viene desde el siglo XIX o antes. Pues imagínese cómo estaremos desenfocados, que a uno como docente le dan un plan de área, ¿no? Ujú. Claro, que le dicen, pues usted lo puede adaptar, lo puede cambiar, pero sin salirse de una programación establecida, de unos Ujú. y pues es tan así que uno se somete a esos lineamientos, da una programación y resulta que las pruebas ICFES acá en Colombia, pues no preguntan con base a eso que está en esa programación, sino que pues las preguntas son netamente, digámoslo así, para técnicos, netamente científicas, ya en donde pues se basan únicamente a una respuesta. Por ejemplo, en matemáticas, si da un número, pues esa es la que está bien y simplemente se guían a la respuesta.
Entonces uno pues trata de salirse como de ese planeamiento, ¿ya? Porque acá a los colegios se los mide por esas pruebas, por los resultados de esas pruebas ICFES, Ujú. las pruebas saber. Entonces, el colegio que pues saca buenos puntajes en esas pruebas es el mejor colegio y es el que es el que al que le dan todos los méritos y el que se gana los premios, bueno, etcétera. Mm. Y uno trata de enfocarse en eso. Por ejemplo, yo soy profesor de matemáticas, entonces yo trato de a los estudiantes darles 2 meses antes únicamente pruebas ICFES, pruebas saber, o sea, desarrollar estas cartillas, las preguntas que vienen en esos cuadernillos. Y pues obviamente si uno se dedica a eso, tiene que dejar a un lado el planeamiento, el contenido que está programado para el año. Uno le comenta al rector y simplemente pues él dice que no, que el planeamiento toca que cumplirlo y si uno no lo cumple pues simplemente el problema sería el profesor. Entonces pues en ese grado Claro. de, en ese grado de desigualdad o de desequilibrio estamos de la realidad con lo que en realidad, con lo que en realidad pasa en las instituciones. Ok, mi profesor, me parece excelente el aporte que estás haciendo, pero recordemos, vuelvo y lo digo, cuando llega la institución, el currículo claramente nos llega como directivos los elementos enfocados, lo que es el perfil, el objetivo, los contenidos, la estrategia didáctica, el proceso de evaluación, el cual se le hace llegar al docente. Es ahí cuando entra lo que son los tipos de currículo, el estático y el dinámico. ¿Quién es el que se encarga de sistematizar y visualizar la concepción curricular que lo va a ver usted como docente? Si yo enfoco el currículo y lo desarrollo no más como una cartilla, ¿sí? O como un sinónimo de lo que es un plano, como un sinónimo de lo que es un programa, y me enfoco solamente a desarrollar como si ellos me estuvieran diciendo, desarrolla esta estrategia, esta metodología, esta actividad, este objetivo y este contenido, ya el docente es lo que yo le estoy haciendo la pregunta, ya está visualizando el currículo como un conjunto como un conjunto de asignaturas o cursos, pero cuando el docente lo concibe como un conjunto de experiencias, toma los contenidos, toma los objetivos que le han llegado, pero también se enfoca en la experiencia que tenga el estudiante para yo poder desarrollar ese contenido y ese objetivo. ¿Y dónde es que yo lo transformo? De acuerdo a mi estrategia, metodología que voy a planificar dentro de ese proceso. Es ahí cuando yo visualizo como director que el docente no está enfocado en una concepción solamente como una asignatura, sino lo está concibiendo como también un conjunto de experiencias, pero también si nos quedamos en un conjunto de experiencias nos estamos quedando en el siglo XX. Y en el siglo XXI, ya hoy, yo, docente, ¿sí? Tengo que estar claro que cuando me dan el diseño curricular, yo debo profundizar primero en el proceso o en el libro gordo, que yo lo llamaría el libro gordo de PTT, que es el diseño curricular como tal, y es donde me va a indicar de acuerdo al nivel, sea educación básica, sea educación preescolar inicial, sea educación diversificada, es el perfil que me está exigiendo. Y si yo reconozco que él es el perfil que voy a egresar como el niño de educación primaria o el niño de educación secundaria o el estudiante adulto que está estudiando matemática, la licenciatura en matemática o está estudiando contaduría o está estudiando una ingeniería, es cómo yo adapto ese contenido que es estático y ese objetivo de acuerdo a primero a la experiencia y realidad y cómo lo adapto al perfil que me están exigiendo de formación de ese estudiante. Es ahí cuando si yo adapto eso y enfoco mi estrategia didáctica y hago mi proceso de evaluación de acuerdo a ello, es cuando yo, docente, sea de matemáticas, sea de castellano, sea del área, me enfoco en la concepción de evidenciar o visualizar el currículo como un sistema. Pero si yo desconozco y si me enfoco, es donde yo le estoy haciendo la pregunta. No es porque a mí me llega, sí, a nosotros nos llega
esto, el currículo, pero el currículo es la guía que me va a enfocar. ¿Dónde depende? Es la concepción que usted tenga como docente de enfocarse. Porque si yo lo veo como un conjunto de asignaturas, me apego a lo que dice aquí, no me salgo de acá. Pero si yo también me apego a lo que es también como una concepción de un conjunto de experiencia del estudiante, oye, yo debo adaptar la estrategia de acuerdo a la realidad del estudiante y lo que me exige el estudiante. Pero si yo lo visualizo como un sistema, yo debo investigar cuál es el perfil del egresado de educación inicial, cuál es el perfil de educación del egresado de educación primaria o cuál es el perfil de educación diversificada para ir a educación universitaria. Y cuando yo trabajo en una universidad, yo tengo que estar claro, primero, saber cuál es el perfil, porque a mí me dan en una universidad son los contenidos. Ajá, pero ¿cuál es el perfil que estoy formando el profesional? Eso lo vamos a ver en la última clase. ¿Cuál es el estudiante que requerimos de ese profesional contador o ese profesional ingeniero? Y yo debo enfocarme en ese perfil y cuál es los procesos y qué mi asignatura que estoy desarrollando en ese futuro egresado, en qué va a contribuir a fortalecer ese perfil de ese ciudadano que requerimos. Pero debo estar claro en todo lo que es el proceso o el diseño curricular o ver el currículo como un sistema. Y también tengo que estar claro cuáles son las políticas que el Estado me está exigiendo y cuál es la construcción ideológica. Por eso es que todavía tengo la teoría curricular para que ustedes lo vieran. Pero es donde yo estoy haciendo énfasis que ustedes, nosotros como docentes, no tenemos que estar todavía enfocados de ver el currículo como una cartilla de cursos de asignatura, porque también como directivo a mí me llega eso, pero como directivo yo se lo bajo a usted, es como usted lo aplica, de acuerdo a la concepción en la cual usted está asumiendo ese currículo. Y ahí tiene las tres concepciones. ¿Dónde debemos reflexionar? En ese punto. Calderón, ¿qué iba a hablar, por favor? Ok. Ajá, Calderón. Buenas tardes, Raquel. doctor. Perdón, buenos días. Buenos días, Calderón. Bueno, doctor, en base a eso, nosotros acá en Venezuela, siempre con respecto al currículo, ahorita que iniciamos el año escolar, nos enfocamos en hacer un diagnóstico general de los estudiantes. ¿El por qué? Porque ese diagnóstico nos va a llevar a buscar positivas, emocionales de cada niño, la parte física del aula, del entorno donde van a trabajar, el ambiente. Allí ¿Aló? cuando usted Ajá. nos dice, sí, lo que pasa es que esto tengo como lento el internet, ¿me oyen? Sí, sí, claro, sí, se le oye claro. Ah, bueno, en este currículo acá en Venezuela, nosotros siempre nos enfocamos también en los contenidos, porque allí están los Claro. contenidos que vamos a desarrollar, por supuesto que sí. Pero ¿qué debemos hacer nosotros los docentes? Enfocarnos en la experiencia vivida de los niños para poder llegar a ese sistema integral. Nosotros trabajamos con los contenidos, las experiencias y este diagnóstico que nos da al final, qué necesidad tiene el estudiante, dónde debemos enfocarnos más hacia ellos. Entonces, por ello, doctor, que nosotros acá pues trabajamos como el sistema integral del siglo XIX, como usted lo ha dicho, el siglo XX, porque estamos trabajando con los contenidos y estamos trabajando bajo las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes, que debemos apoyarlos y dar a conocer esa experiencia vivida que viven ellos e implementar unas nuevas estrategias, innovar para que los niños interactúen, eh, mantener y como íbamos explicando, usted nos está explicando, siempre nos enfocamos en la experiencia de vida de cada uno de ellos. Esto Ok, nos lo mi da el profe, diagnóstico. claro. Mi profe Raquel, pero la pregunta, ¿en qué nivel de educación trabaja usted? En primaria, estaba Ok, en aula te voy a el hacer año pasado, ahorita una pregunta, mi profe. Porque hay una cosa que yo difiero, te respeto tu opinión porque usted es una doctorando, pero hay una cosa, profe. El diagnóstico me da la experiencia, es verdad, y veo y concibo el currículo como una experiencia. El contenido lo vas a tener siempre fijo, porque es que no podemos por cambiarlo supuesto. porque es la herramienta que me llega.
pero usted me está tomando la concepción porque usted como docente me habla que usted lo habla como un conjunto de experiencia, pero usted debe enfocarse como un sistema. La pregunta que le voy a hacer a mi profe, ¿sí? ¿Cuál Ajá, es el muy bien. perfil del egresado de primaria? Bueno, Háblame. doctor, Buenas, Ya va, mi doctor. profe. Vamos con la profe Calderón. ¿Cuál Ok. es el perfil, Raquel, que usted quiere de ese? O sea, ¿cuál es el perfil que está contemplado dentro del currículo que exige para formar al futuro egresado de educación primaria para secundaria? bueno, doctor, queremos un perfil académico grande, ¿se me entiende? Pero eso Elevado está, del estudiante. pero lo conoce, lo tiene usted a su mano. Mm, No, doctor, ahí como le iba diciendo, nosotros vamos bajo la experiencia vivida de los niños, buscamos allí. Pero ya va, mi profe, ya le entendí eso, pero ya la pregunta que le estoy Ujú. haciendo es para que usted me comprenda todos, porque yo sé que todos están así. ¿Dónde está la debilidad? Y ahorita le dejo la palabra a la profe Leimi para cerrar, ¿sí? La situación es que el docente no ha sentido la motivación de evidenciar, investigar cuál es el perfil del estudiante de educación primaria para egresarlo a secundaria, para yo poder editar ese proceso. Eso está en la institución educativa. Y si no está, está en las redes sociales actualmente. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes egresados de educación primaria en Venezuela? ¿Qué es lo que me exige como política del Estado, como gerencia, como el que me exige el Ministerio de Educación del Poder Popular para la Educación, Ministerio del Poder Popular para la Educación? ¿Cuál es ese perfil? Y si yo conozco el perfil y tengo los objetivos y los contenidos, voy a adaptar mi estrategia, ¿sí? Y mi proceso evaluativo de acuerdo a ello. Es cuando yo veo el currículo como un sistema. Ojo, la concepción no es culpa, como usted lo visualice, del directivo o del ente rector. Es ahí donde yo le estoy indicando, es como usted lo asumió. Y nosotros debemos estar claros que nosotros actualmente, y esa es la idea de esta asignatura, que si seguimos evidenciando el currículo como una concepción, como un conjunto de asignaturas, o seguimos evidenciándolo como un solamente conjunto de experiencias, estamos fallando en la formación, porque estamos desconociendo otros aspectos que integran o otros elementos que conforman el currículo. Estamos dejando a un lado el perfil que está contemplado, que de repente a mí no me llega a mi mano y yo no puedo esperar como docente que me llegue a la mano, sino yo a investigar qué es lo que se quiere del ciudadano a futuro y que está contemplado en la Constitución y en las leyes y que está contemplado dentro del currículo, que es un libro que a veces algunos directivos esconden, pero que hoy en día no está escondido porque ustedes lo encuentran nada más buscándolo por Google. ¿Y cuáles son los objetivos? Macro, metas. ¿Cuáles son los contenidos y cómo es la estrategia? Entonces, ¿dónde está la situación? Es que ustedes concienticen la importancia de que el trabajo que estoy ejerciendo como mi perfil profesiográfico como docente me invita a que yo debo profundizar en cuál es ese perfil y de qué manera lo debo aplicar para yo no quedarme en una concepción solamente como un curso, una asignatura, o no quedarme solamente como un conferencia, sino verlo como un sistema general o como un sistema globalizado donde se integran los diferentes elementos para conjugar hacia los diferentes procesos. Es ahí donde yo estoy tratando de motivarlos. No podemos decir que yo sigo con el conjunto de experiencia porque a mí me llegó a mi mano solamente esto. No, nosotros docentes somos investigadores natos y ustedes como futuros doctores tienen que ser investigadores y yo tengo que profundizar en cada uno de esos aspectos. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes tomen, internalicen como futuros doctores, que no podemos seguir en una concepción atrás porque nos llegaba sola esa herramienta y menos, mucho menos hoy en el siglo XXI estar en eso, en conformarnos con eso cuando debemos ir más allá. Los contenidos siempre nos van a llegar a nuestra mano, los objetivos nos van a llegar a nuestra mano. Claramente, ¿dónde está la motivación del docente? ¿Cómo voy a aplicar ese contenido? ¿Cómo voy a enfocarme a cumplir ese objetivo si no conozco los perfiles de lo que estoy formando? Dígame, profe Lemi. Gracias, profe. Muy buenos días para Buenos días. todos. Bueno,
yo considero que es relevante e importante lo que estamos tratando en estos momentos por lo mismo, doctor, porque es que desafortunadamente nosotros como maestros, pues de alguna manera dentro de la formación que hemos llevado, pues ya algunos llevamos 20, 25 años, ¿cierto? Ajá, Entonces, de alguna manera hemos concebido la educación desde esos aspectos, desde que nos entregaron, o sea, la preocupación, de hecho, todavía lo vemos, doctor, todavía lo vemos en muchos de nuestros compañeros, que la preocupación es que se me acabó el año escolar y no alcancé a ver tal tema. Y ajá, entonces todos acudimos es como en ese por qué pensamos que ser maestros y ser buen maestro era cumplir a cabalidad, uno, esa concepción del siglo XIX, y como yo siempre de alguna manera manifestaba, así es, mi ¿cómo es profe. posible que estemos educando niños del siglo XXI con contenidos del siglo XIX, con contextos del siglo XX, y ya estamos en el siglo XXI? Entonces, todo esto, y yo digo, gracias a Dios, nos ha permitido como irnos a avanzar, ¿no? Como irnos colocando a la vanguardia, porque es donde vamos descubriendo esto. No es, y uno trata como maestro, uno trata de decir, es que es el sistema, y es que el sistema, porque nos indica que hay que hacer esto, y nos dicen, claro, hay unas pautas que obviamente no van a modificar porque debe ser así, tiene que haber dentro de una organización, dentro de un currículum, una planificación. Pero aquí lo relevante, importante de todo esto es cómo yo, desde lo que me ofrece a nivel, digamos, lo que estábamos viendo, de lo que usted nos decía ahorita, desde lo que es la parte de la política, de Estado y los aparatos ideológicos que me ofrecen unas estructuras ya establecidas, ahora cómo yo las concibo para llevarlas a la práctica y que realmente todo eso cumpla el objetivo que realmente es que es formar un estudiante integral. Entonces, por lo tanto, mi concepción no puede ser basada en simplemente temas. Entonces, yo ya estoy contenta porque el niño de primaria aprendió a leer, aprendió la M con la en preescolar, en formación inicial, aprendió cómo es, ya le di la M, la P y la F, ya, feliz porque logré eso. No, y mucho menos que al pasar luego de primaria a bachillerato, al menos y no, sino que ya realmente tengo que ver que todo esto debe cerrar y tengo que tener claro mi concepción, que es una concepción sistemática, o sea, no es un Ujú. conjunto, no es agrupar una cantidad de cosas, sino tiene que ir con lo que es la formación sistemática, o Paso a sea, paso. es como voy a ir mirando ese paso a paso, ese proceso, esa evolución de todo un conjunto de cosas, no solamente de temas, no solamente de experiencias, sino cómo voy a hacer que todo eso tenga globalizada las dos anteriores, que es la parte de la temática, que obviamente juega un papel y un rol importante porque ahí está el fundamento, pero que no es lo único y que ahí no me debo quedar, sino que debo mirar cómo las englobar las dos, tanto los contenidos como las experiencias, pero que realmente esto se haga, que cuando uno como maestro sabe cuándo está generando ese clic en los estudiantes, uno como Ujú. maestro sabe cuándo los muchachos anhelan ese encuentro, porque aunque es un momento de, hay que obviamente dar un currículo, unos temas, se siente que hay una, o sea, aprender, a hacer suyo el contenido, a hacer suyo, a hacer vida ese contenido, y no solamente quedarnos, y sí, lo que decían mis compañeros anteriormente es totalmente lógico y es la realidad, digamos, que en un alto porcentaje se vive. Sí, Nosotros estamos de alguna manera presionados es a que usted da buenos resultados y usted es buen maestro, no por lo que usted logró sacar al muchacho de una situación difícil, no porque ese muchacho aprendió a tomar decisiones, no porque ese muchacho fue capaz de encontrar cuáles son sus cualidades y por eso las potencia, no, sino si el muchacho sacó buena nota en las pruebas IFEX, entonces usted es buen maestro. Si su asignatura logró el mayor, digamos, reconocimiento o porcentaje que es del 1 al 100 en esa evaluación, usted es buen maestro. Si no, no. Y eso desafortunadamente desmotiva, porque lo que decía el primer compañero, lo lleva a uno es como a estancarse a eso. Es más, nos pasan como el listado, ahora están diciendo, mire, es que lo que el IFES pide es esto, entonces usted no enseña más nada, enfóquese en estos temas que son los que realmente le van a salir a los muchachos, ¿para qué usted da lo otro? Y a eso le llaman disque priorizar el aprendizaje, pero se va quitando una cantidad de cosas que son valiosas y por eso obviamente seres humanos los que tenemos, sociedades como tenemos, familias como tenemos, y seres, nuestros propios muchachos, como están, que están, digamos, humanamente mal por toda esta falencia de lo que es una formación integral. Entonces, yo sí digo, primero agradecer por todos esos espacios porque de alguna manera sí nos fortalece y sí. nos despierta a ese avanzar y a esa ir cambiando también nuestra concepción, aunque pues de alguna manera no es, va a ser mágico, ni va a ser fácil porque uno Ujú. viene, como digamos, adiestrado durante tantos años como que uno pensaba que esa era la educación, pero ya vemos que nuestra misma sociedad y la misma evolución nos está
solicitando y requiriendo otros cambios. Entonces, desde mi perspectiva y a nivel personal, mi concepción sí es sistemática, porque yo sí quiero y deseo y hago lo posible desde mi asignatura, obviamente que es filosofía y ciencias religiosas, que no es, digamos, bueno, la religión en ese momento no es tan evaluada, afortunadamente en las pruebas sí me permite como navegar más en ese aspecto de poder tener una concepción más sistemática y más integral. Muy Bueno, bien, mi muchas profe gracias. Leme. Muy bien. Creo que ahí concentró toda la esencia de lo que yo quería, que todos nosotros como doctores y futuros colegas despertemos, ¿sí? De que no solamente encontramos compañeros trabajando en una concepción, ¿sí? Que me permite definir el currículo como en los años 1800, que ahorita vamos a ver unos conceptos, pero yo no los voy a leer, sino vamos a ver cómo evoluciona. Y no lo enfocamos como un sistema. Y traía muy hecho a consideración lo que me hablaba, creo que fue Calderón no, uno de los profesores que estábamos hablando, de que a veces se tomaba era la cantidad más no la calidad. Y lo que decía la profe actual, Lenny, hablaba mucho de que nos enfocábamos mucho en el concepto, es verdad, nos hemos enfocado en el concepto, pero se han olvidado en esas pruebas de medir cuál es el procedimiento o cuál es la actitud que se va a asumir. Y ese conocimiento solamente lo maneja, ese procedimiento, esa actitud solamente lo visualiza el docente, el que está vivenciando con ese estudiante y lo evidencia el Estado es a través de ver qué ciudadanos estamos formando y eso es lo que estamos visualizando. También se habló de una realidad. Nosotros venimos formados de hace 20, 25 años, 20 años. No es culpa de ustedes. Venimos formados de una tendencia de que manejáramos solamente el aspecto conceptual y nos olvidamos un poco del proceso y de la actitud que deberían asumir. Es allí donde ustedes como futuros doctores y más aún en humanidades, mención educación, tenemos que empezar a hacer esa transformación y ese proceso, que eso ya está dado en el papel, pero no lo aplicamos. Y que muchos nos conformamos solamente con ver cuánta cantidad desarrollamos, pero no en qué manera o qué calidad de ciudadano estamos formando. Entonces, en eso tenemos que internalizar y esa es la idea de cada asignatura que se desarrolla o cada curso o cada materia que desarrollamos. Es no solamente yo dedicarme, porque yo me hubiese dedicado solamente a hablar que es diseño curricular, que es currículo y hasta ahí. Y no hubiésemos traído estos espacios que es en lo que es en verdad que debemos hablar a nivel doctoral de qué estamos haciendo y cómo lo estamos ejecutando. Y si lo estamos haciendo bien, es agregar más gente y que me va a permitir tomar eso. Voy a traer una experiencia corta que me pasó hace poco y que todavía me funciona y me está pasando ahorita con una sobrina, mi sobrina, y lo traigo a cotación el ejemplo. Ella viene de un preescolar, ¿sí? Llega a primer grado y el primer día de clase mira esto, para que ustedes van a valorar. Le abren el cuaderno, entonces la niña trata de escribir, ojo, ¿sí? De preescolar a primaria. Eso indica que la docente que recibió en primaria desconoce cuál es el perfil del estudiante que está recibiendo en primer grado. Y eso mire, eso nos lleva a reflexionar y para eso son las mesas de trabajo de los docentes que tienen que reflexionar son eso. Entonces, la niña reconoce letras porque está formada en un espacio con nosotros y reconoce letras, escribe, ¿sí? ¿Quién es la encargada de encaminar ese proceso? El docente que está recibiendo en primero. Entonces, el docente llega y le dice, escriban la fecha, La niña se le olvidó la fecha. Como la niña no escribió la fecha porque desconoce ese proceso al inicio, porque no le da el lineamiento, le coloca, ojo, eso es del siglo pasado, el siglo XX. Un sellito con una cara, con una niña en lágrimas. ¿Sí? ¿Qué cree usted que encuentra ese estudiante? Esa niña al día siguiente ya no quería ir a clase. Y esa niña, cada vez que abra su cuaderno, va a encontrar un niño con lágrimas. Y ya la niña decía, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y ella escribe. Entonces, vamos a hablar, yo le sugiero a la representante, que es mi sobrina, vaya y habla con la docente. Y la docente les contesta de una manera, y lo estoy trayendo una experiencia, como también tengo codocentes de buena calidad, como los tuve en mi institución educativa, excelentes docentes, pero esto está pasando. Entonces la docente le dijo, ¿cómo quiere
que la atienda. Le dijo, no, yo no quiero, es que me comprenda que un proceso, todos estamos formados en la educación, ¿sí? Todos nosotros, toda mi familia. Entonces le estamos hablando, le dijo, no, lo primero es que usted, la niña ya siente un rechazo. En el primer día de clase, el primer día, un rechazo hacia venir a la institución. Primero los sellos, eso ya no se utiliza. Eso ya está fuera. Eso ya no existe. Y vamos a regresar al siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI, primeramente que todo. Y segundo, olvidamos cuál es nuestra funcionalidad como docente. Ah, no, la niña me tiene que llegar a primer grado leyendo, escribiendo, no saliéndose de los márgenes, leyendo, escribiendo la fecha, escribiendo eso. Entonces, ¿qué función tiene el docente de primer grado? El niño de preescolar debe llegar escribiendo perfecto, debe llegar. No, y nos olvidamos de los perfiles y es ahí donde estamos fallando. Y no reconocemos eso. Entonces, eso nos lleva a la reflexión porque ustedes van a llegar, o algunos ya son directivos, o rectores, o son supervisores, o son coordinadores. Oye, vamos a reflexionar cómo estamos ejecutando el proceso. Me hablaron de un diagnóstico, chévere, pero hay docentes que no están aplicando el diagnóstico, no ven el nivel de experiencia del estudiante. ¿Y cómo yo voy a sancionar a un estudiante por un nivel de experiencia que tenga? Cuando hay situaciones de debilidad en cuanto a la formación de repente de educación inicial o hay mucha fortaleza de las cuales estamos desconociendo. Entonces, esto me lleva a dar una reflexión sobre si estamos aplicando de una manera correcta el currículo, sea el nivel cual sea. ¿Ok? Otro de los aspectos es que teníamos que definir qué es currículo. Ya va. Entonces, ahí viene una evolución. Tengo acá el Canfer, que en 1935 hablaban del currículo como un conjunto de experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. Ahí está, conjunto de experiencias. Esa es la primera concepción que se daba en un momento dado, ¿sí? Stanhouse en 1981 ya habla de un currículo, es una alternativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Mire cómo es la evolución del año 35 al año 81. Y vamos a algo que ha hablado Portando y Barrios, que ya hay nuevos, ¿sí? Habla del currículo como un producto histórico-social, sustentado en un modelo que depende de proyectos políticos sociales en momentos históricos determinados. Eso lo hemos hablado. Y tiene la función social de reproducción de las relaciones de producción. Constituye una síntesis de la cultura acumulada por la sociedad, es decir, conocimientos, valores, creencias, costumbres y patrones de conducta. Es un proyecto educativo concretado en el ámbito pedagógico. Expresa una serie compleja de procesos en el que intervienen diversos factores que se relacionan dialécticamente, es decir, agentes sociales, elementos técnicos, profesores, alumnos y instituciones. Y es en la dinámica de esas relaciones en la que se fundamenta su desarrollo. Es de hacer que yo estoy formando al futuro ciudadano enfocado en un perfil siglo XXI. Y hay aún más. Entonces, ¿por qué yo coloqué esta serie de conceptos que yo le voy a hacer llegar las láminas? Es para que ustedes vean la evolución que ha tenido el concepto de currículo hasta los actuales momentos. Entonces, debemos estar claros, concientizar, profundizar en cada uno de los aspectos que hemos discutido el día de hoy, porque eso nos va a permitir reflexionar, nos va a permitir redimensionar. Si yo estoy en el aula, si no conozco mi perfil del estudiante que estoy egresando, y si hay aún más, que eso lo voy a hablar en la próxima clase, si hay algún momento en que el perfil que me formaron no es el idóneo, pero hay un perfil que es de todo profesional, que es hacernos investigadores. Y si nosotros nos conformamos con lo que aprendí hace 20 años, que ustedes no es su política porque ustedes están ahora haciendo un doctorado y esto los está llevando a qué? A que no nos quedemos solamente en ellos, sino que veamos. Y es ahí donde está la motivación y que los felicito a los 37, que solamente tengo conectado 19, 20. Los felicito porque aquí es donde se evidencia
las ganas de cambiar muchos procesos que han quedado en el letargo y que nos hemos conformado con ser egresados del año 93, por decir, cuando fue mi fecha de egreso como docente en educación, ya de una universidad. Yo no me puedo quedar con lo que yo tenía en el 93, yo sigo estudiando, me sigo formando y para eso están los cursos y talleres de profundización que me lleven a fortalecer esa acción. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros colocar ese grano de arena y transformar y crearle ese ambiente de formación y crecimiento vocacional a nuestros docentes que están haciendo vida en los diferentes niveles de la educación, sea universitaria, sea diversificada, sea secundaria, sea primaria, o sea educación inicial básica, diversificada y profesional. Hay que tener claros que nosotros somos, y a ustedes los aplaudo porque miren, yo sé que aquí muchos de ustedes van a salir hoy pensando de otra manera y reflexionando de otra manera y me van a llevar a concretar sus dos funcionalidades, sus dos actividades de una manera diferente de ver lo que se le mandó a hacer como responsabilidad, que era construir un mapa conceptual y que me va a llevar a profundizar cuando yo esté construyendo la línea del tiempo y ver en verdad cuál ha sido la evolución del currículo. Y que nosotros nos hemos quedado de repente en la evolución del año 1930 y nos quedamos enfocados. Cuando ustedes empiecen a hacer esa línea del tiempo, van a sistematizar y a creer más aún en lo que estamos discutiendo. Y eso, lo que hoy estamos hablando, me está llevando a hacer un análisis crítico del currículo que se desarrolla actualmente. Porque de repente el currículo, y no de repente, el currículo está establecido y muy bien. Es donde lo aplicamos y cómo lo aplicamos. ¿Sí? En mi país, ¿será que dónde estamos fallando? Porque el currículo dice muy claramente el perfil. Yo estoy contribuyendo a la formación de ese perfil. Esa es la pregunta que debo hacerme. Y ahí es cuando debo hacer ese análisis crítico. Es decir, que la discusión de hoy nos dio énfasis, ¿sí? Una parte de apertura hacia lo que queríamos formar y hacia lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, mis profes, necesito, con esto estoy haciendo el cierre y de verdad que los aplaudo a los 19 que están conectados porque están viendo la diferencia del proceso que debemos ejecutar y la diferencia de lo que debemos desarrollar. Entonces, para ello, no sé, dos profesores que me levanten la mano para dar primero el cierre en brevedad, en la brevedad posible de 2 minutos y una evaluación, el cierre de lo que hoy, ese granito de arena que tomaron, de lo que desarrollamos hoy, discutimos y lo que visualizamos, y aparte hagan una evaluación si el proceso que estamos ejecutando conjuntamente lo estamos haciendo tanto ustedes como participantes y yo como facilitador. En 3 minutos decir eso. Necesito 2 personas que quieran levantar la mano y hacerlo. Es como una autoevaluación y coevaluación de este proceso. Dígame, mi profe. Este, bueno, Nuris, Nuri, sí. dígame, Nuris. Bueno, yo haciendo como que un recorder y de todo y viendo que todo nos va como que aclarando dudas cada día más. Y bueno, gracias en verdad, ese aporte que usted nos ha brindado es muy, muy, muy interesante para aclarar muchas dudas. Yo lo que pude comprender, o sea, pude comprender de todo esto es que de verdad necesitamos como que las tres concepciones para llegar ya al final y disculpen de pronto la expresión, como para entregar ese producto, ¿verdad? A la sociedad, es donde se refleja el ser realmente, el saber ser de esa persona que nosotros estamos tratando de moldear y que, como le dije ahorita, necesitamos esas tres concepciones para Sí, llegar a moldear bien, bien ese ser para entregarlo a la sociedad. Es lo que pude yo comprender de todo esto y que de verdad me ayudó mucho. Yo soy docente de primaria, entonces en la parte académica, el estudiante debe saber, debe salir si al bachillerato debe salir leyendo perfectamente con unos valores, afirmado en unos valores y dominando sus cuatro operaciones, ¿verdad? Eso acá en la parte académica, pero nosotros sabemos que ya mucho más allá, ese estudiante debe ir formado en esos valores
que es donde él se va, eh, ¿qué le digo? Se me va la palabra. Sí, formado en valores para irse preparando Para para la doctor. sociedad, Ah, que es lo que es al final, es el producto final que nosotros debemos entregar, ¿verdad? así es. Muy Entonces, bien, mi bueno, profe Nuris. Y en cuanto al crecimiento, evaluación de usted como participante y la parte de acá como facilitador. bueno, como le dije, esto para mí hoy fue muy interesante, muy enriquecedora RC. este tiempo que nos ha brindado todo este cúmulo de conocimiento que usted nos ha brindado. En verdad ha sido muy enriquecedor, como le dije, aclarando dudas. Muy De bien. pronto, como decía alguna compañera ahorita que decía que prácticamente era el currículo, que uno se basaba en lo que en la parte de las asignaturas y todo eso, pero no, eso va mucho más allá. Así es, Y mi en profe. verdad que esto ha sido para aclarar muchas dudas y seguir creciendo Así es, mi en profe. esta labor como docente. Muy bien, mi profe Gamarra. Muy bien. La felicito. La felicito por tomar el paso adelante como doctora, futura doctora, a esta transformación que tenemos que hacer de la educación latinoamericana y del mundo, porque el problema no se da solamente aquí y en Así, Venezuela, en Colombia, sino en todas partes del mundo. en Otra todas. persona que quiera participar, Ana, creo que o no sé, falta una, cualquiera. Bueno, creo que tienen miedo escénico o miedo a la tecnología. Pero no hay problema, mire, mi profe, cualquier evaluación del día de hoy de su experiencia en la actividad de hoy la podemos hacer por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Coloca la experiencia, si fue significativa, cómo fue el punto de vista de la interrelación con sus participantes, compañeros de estudio y cómo fue el punto de vista del facilitador, ¿ok? Esa es la actividad. No sé si Carolina quiere participar, que la veo ahí solicitando para actividad audio. Bueno, mis profes, de verdad que para mí fue grato. Mire, hoy crecí un mundo con ustedes, de verdad que sí. Y les voy a decir, desde mi punto de vista, encuentro grupos de participantes donde de verdad quieren crecer, de estudiantes que quieren crecer, dieron este gran paso de estar en este doctorado que se enfoca más que todo en el crecimiento de vocación profesional que debemos tener más hacia la parte humana y hacia la parte del currículo. Y de verdad, mi profe, para mí es muy grato que hoy he aprendido cosas nuevas. Eh, cuando los interrelaciono y cosas de los cuales ustedes me han llevado más a crecer aún más en el mundo, en el contexto y en la sociedad del saber. Mis profes, el día de hoy pues hemos culminado la actividad de hoy. Los felicito por haber estado y participado en este encuentro que nos conlleva a crecer aún más de manera humana y en el rol que ejecutamos como nuestros docentes de aula o como directivos o como en los diferentes niveles de educación. Para mí no más me queda desearles un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y que tengan muchas bendiciones. Saludos y feliz Gracias. fin de semana. Gracias igualmente. Feliz fin de semana para usted. Bueno. Gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, mi Muchas profe. gracias, doctor.